Hola, soy Domenico Di Siena, de formación soy arquitecto y urbanista. En mi campo de estudio trabajo sobre el futuro de las ciudades, sobre todo investigando de qué forma las nuevas tecnologías están cambiando la forma en que habitamos y vivimos las ciudades. Dentro de ese contexto me ocupo de la denominada Shareable City o ciudad compartida, que es un modelo del que se está hablando cada vez más en estos últimos años debido, digamos, al auge, al crecimiento que está teniendo el consumo colaborativo. El consumo colaborativo es, digamos, un modelo económico y de consumo justamente en el que las personas implicadas comparten mucho más los recursos de los que disponen. Tiene que ver también con la idea del prosumidor o prosumer, es decir, que cada uno de nosotros, cada persona en realidad puede ser al mismo tiempo productora y consumidora de productos y servicios. Un ejemplo muy conocido es seguramente el ejemplo de el BlaBlaCar, servicios como BlaBlaCar, que es ride sharing, es decir, que los desplazamientos cotidianos que hacemos en coche, utilizando un coche para una sola persona, realmente ofrecen hoy una posibilidad de compartir a través de aplicaciones móviles por internet las plazas que se quedan vacías para que el desplazamiento puedas hacerlo con otras personas y no tengas que hacerlo solo, ¿no? De esa forma no solamente disfrutas de la compañía de otras personas, sino que también compartes los gastos de ese desplazamiento. Realmente a partir de ahí hay muchísimas más actividades y servicios que se están desarrollando y que básicamente consisten en compartir recursos que en muchos casos se quedan sin utilizar. Entonces, de esa idea de consumo colaborativo se ha desarrollado la idea de la ciudad compartida, o en inglés de la shareable city. Entonces, ¿cómo podríamos definir una shareable city? Para empezar, seguramente hablamos de una ciudad que vuelva a poner en el centro al ciudadano, ¿no? Y lo hace de una manera para mí muy interesante, porque lo hace pensando en el estilo de vida de los propios ciudadanos. Es decir, que no estamos hablando simplemente de un proyecto, de unos profesionales que piensan en el futuro de las ciudades, no saben realmente luego cómo, digamos, dialogar y cómo hacer que los propios ciudadanos se sientan implicados en ese proyecto, sino que estamos hablando de entender de qué manera los propios ciudadanos están cambiando su estilo de vida y cómo eso puede transformar las ciudades, ¿no? Entonces los profesionales, los técnicos que trabajamos con las ciudades, que tenemos una visión amplia del fenómeno que es la ciudad y el territorio que habitamos, podemos entender de qué manera ese consumo colaborativo puede cambiar y mejorar las ciudades. En esto seguramente las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante por una razón muy sencilla, que es la capacidad de poner en conexión y de intercambiar información que nos ofrecen todos los días y a un coste muy bajo, ¿no? Entonces realmente lo que estamos viviendo es la que yo defino la inteligencia colectiva situada. Si bien muchos teóricos en el pasado ya nos habían hablado de cómo Internet, las redes, las nuevas tecnologías favorecen el desarrollo de una inteligencia colectiva, justamente porque simplifica el intercambio de información en tiempos muy rápidos, yo creo que ahora mismo estamos viviendo un paso más, que es ese desarrollo de la inteligencia colectiva situada, porque esa inteligencia se sitúa en un espacio muy concreto, ¿no? En un barrio, en una ciudad o en un territorio muy acotado, con lo cual las personas implicadas en esos procesos se pueden encontrar físicamente y entonces desarrollar cosas que afectan directamente al territorio que habitan. Entonces, para empezar, podemos decir que una shareable city es una ciudad en la que se dan esos procesos de inteligencia colectiva situada, que parecen palabras extrañas, pero realmente de lo que estamos hablando es de la capacidad de los ciudadanos de autoorganizarse para mejorar el espacio que habitan. Entonces, intercambiando esa información, los ciudadanos empiezan a ser responsables
del espacio que habitan, en lugar de esperar a que otras instituciones, otras personas, otros profesionales mejoren esos espacios, se autoorganizan para hacerlos ellos mismos, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante ver también cómo los ciudadanos están superando la fragmentación y la segmentación que han vivido durante muchos años, digamos, marginando o poniéndonos, marcándonos en diferentes paquetes sociales, políticos, de pensamiento, etc. De alguna manera, lo que está pasando es que los ciudadanos se dan cuenta que las separaciones políticas, algunas visiones de la sociedad realmente pueden ser superadas para luego encargarse de mejorar el espacio en el que habitamos, ¿no? De alguna manera se entiende que es más importante trabajar juntos para mejorar el espacio y la realidad que vivimos, que no, digamos, quedarnos aislados según ideologías o agrupaciones sociales, profesionales, etc. Entonces, decíamos, en ese sentido, existe ya una ciudadanía emergente que está empezando a tomar conciencia de todo ello, y luego otros fenómenos como son el que comentaba al principio, el consumo colaborativo, la economía colaborativa, están promoviendo otra manera de vivir y de aprovechar mejor los recursos de los que disponemos. Entonces, todo esto tiene que ver, comentaba antes, en cómo también los técnicos y diría también los administradores locales o los políticos piensan en la ciudad del futuro, ¿no? A partir de ahora es cada vez más importante que los que trabajan en la gestión urbana o los que representan a los ciudadanos en la gestión urbana tengan la capacidad, para empezar, de incluir los propios ciudadanos en los procesos urbanos y luego de entender y permitir estos procesos de autoorganización. Existe ahí un espacio que tendremos que ir experimentando en el que los representantes de los ciudadanos tienen que dialogar directamente con algunas ciudadanías emergentes que se quieren implicar directamente en la construcción de la propia ciudad. En cierta medida podríamos decir que estamos hablando también de una mutación de la ya conocida Smart City que se mueve cada vez más hacia una ciudad más consciente, donde los propios ciudadanos están al centro, entonces son Smart Citizens, es decir, ciudadanos inteligentes más que ciudades inteligentes, donde la tecnología es una herramienta y no es un fin, ¿no? Entonces, digamos que este es un esbozo general de lo que podríamos definir Shareable City. Para acabar, digamos que quiero insistir en algo muy importante, que es la apuesta que en muchos casos se hace para las grandes infraestructuras y digamos, confrontarla con la idea de la que hablaba, por ejemplo, Jaime Lerner, que es la acupuntura urbana, ¿no? Es decir, realmente la ciudad se puede transformar con pequeñas intervenciones, algunas desarrolladas desde arriba, otras directamente desde abajo por la ciudadanía. Entonces, pensando en la ciudad del futuro, y también teniendo en cuenta las crisis económicas que estamos viviendo, seguramente es más interesante pensar en muchas pequeñas intervenciones que en grandes intervenciones que transforman las ciudades, pero que suponen luego gastos económicos muy grandes y luego impactos sociales y muchas veces también ambientales insostenibles. Así que esa, digamos, es una visión general. También os invito a todos los que estáis interesados sobre estos temas a seguir mi blog, lo encontráis en urbanomano.org y ahí también encontráis mucha más información sobre esta idea de la Shareable City.